Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? El día de hoy le traemos la historia de uno de los bichotes más duros de la ciudad de Nueva York. Con solo 22 años, era el capo de capos en el barrio Washington Heights, catalogado por las autoridades como el hombre que cambió el juego. Hablamos de José Reyes, mejor conocido como el Feo. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Yo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo. José Reyes, alias el Feo, nacido en Puerto Rico y abandonado por su padre, se mudó al 501 West de la 167 Street con su madre, su hermano mayor y su hermana. Creció en un barrio dominicano. José Reyes se enmarca en la historia del narcotráfico de los años 80 y 90 de la Gran Manzana. Era el que atemorizaba a toda una ciudad, convirtiendo los disparos en algo común para los habitantes de aquel entonces. El apodo del Feo vino porque un día Tino Grana, hijo del dueño de una dulcería, le dijo relajando Feolito, el pequeño feo, y el apodo les gustó a todos y así se quedó. Algunos amigos de infancia dijeron que José Reyes era un niño rudo. En 1980, Feolito fue a la calle 166 y 167, donde un capo apodado Chocolate, quien se convirtió en su padre en el mundo del narco. El Feo dejó la escuela y se puso a trabajar con Chocolate. Inició sus labores en la mesa, empacando polvo blanco, y luego se convirtió en mensajero. Llevaba polvo y dinero. En 1987, Chocolate fue apresado y dejó el negocio a José Reyes, alias el Feo, quien se convirtió en el Duro. Descrito por muchos como un hombre tranquilo, carismático y a la vez depredador, construyó un imperio respetado hasta por la organización más popular de la época, los Wild Cowboys, quienes estaban en el sur del Bronx. Cabe destacar que el Feo fue muy leal a Chocolate mientras estuvo en prisión y manejó completamente bien el negocio. Se dice que cuando Chocolate salió de prisión, el Feo le daba ganancias de $1 millón a la semana. El negocio creció y se diversificó. Incluso tenía clientes que preferían comprarle el polvo blanco a él, mucho más caro que a otro proveedor. Además, permitió que Chocolate se jubilara. José Reyes, alias el Feo, vendió cocaína y todo tipo de drogas a Organización de Drogas de San Ann Avenue en el sur del Bronx. Y además compró un punto en la calle 167 del Bronx por unos $20,000. También abrió otra tienda en San Andrews Avenue en el Bronx. Uno de los testigos en su caso, quien fuese sicario de Reyes, el señor Vargas, confesó que el Feo era como un general de un ejército para los muchos adolescentes que lo admiraban y respetaban. Indica que José Reyes vivía leyendo libros sobre la mafia, viendo películas sobre crímenes, le gustaba sonreír y comer comida china, le gustaba vestir de jeans y camiseta, jugaba al básquet. El Feo tenía un lema que era al diablo con todos los demás y cuidar el bloque. El Feo era definido con doble personalidad. Al ser juzgado por las personas, veían en la sala del juzgado a un hombre con una mirada penetrante y aterradora, pero luego veías a un hombre con una bienvenida cálida y una sonrisa, algo casi que hace que uno de los miembros del jurado cayera en sus redes, pues éste no creía en nada de lo que se le acusaba al ver este hombre tan cariñoso y sonriente. José Reyes el Feo fue acusado de 17 asesinatos, aunque duró varios años en ser descubierto por la policía, ya que cuidaba muchísimo al hacer sus fechorías. En Washington Heights solo eran 6 capos, los más duros de la época, y uno de ellos era el Feo. Era calificado como el que estaba en la cima de los capos. El Feo fue condenado por el vínculo con el Feo fue condenado
por el vínculo con el polvo blanco y por dar de baja a 7 personas, aunque su abogado lo defendía y decía que él era narco pero que no era un criminal. Con tan solo 22 años, el feo quedó en silla de ruedas en el lugar donde se encontraba su barrio, que lo vio crecer. Se armó un tiroteo. En ese mismo momento, el feo se paró a realizar una llamada y de repente comenzó el tiroteo. Y el feo se metió en una bodega, pero apareció un hombre en un carro sedán marrón apuntando al feo con un revólver, dándole el primer disparo en el abdomen y el segundo en la columna. El feo lo único que decía al no sentir sus piernas era que no quería que su madre lo viera en ese estado, mientras su mano derecha lo llevaba al hospital. Todo ocurrió en el año 1992, el día 12 de julio. Chocolate, su jefe, fue asesinado en República Dominicana tiempo después. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que